Bueno, amigos, bienvenidos nuevamente a otra edición de Oldtimer Podcast. Hoy una sección muy especial, un video muy especial, un podcast muy especial porque hemos cumplido 100.000 suscriptores. Queríamos hacer una devolución, un agradecimiento a todos nuestros seguidores y a los dueños que nos han prestado los autos. Estoy acá con don Roberto Alejandro Mina, alias el tío que todos quisiéramos tener para charlar. Hoy tengo el gusto nuevamente de estar acá como intermediario, moderador entre ustedes y Roberto, como para ir preguntándole a él cómo vivimos todo este tiempo, lo que fue el crecimiento de Oldtimer y bueno, haber llegado a este número increíble de 100.000 suscriptores, casi 23 millones de visualizaciones, casi 4 años, ¿no? En abril de 2019 sí. Arrancamos y bueno, acá estamos, vamos por más. Exacto. ¿Cómo lo viviste, Roberto, hasta acá? Gracias por acompañarme nuevamente en este podcast. Mira, antes que nada, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bien, contento. Oldtimer sin duda fue una excelente, gran idea, es decir, el hecho de poder llevar a la realidad una pasión que nos une tanto a Leo como a mí y trasladársela a ustedes mediante un canal de YouTube, en un principio tentativo de ver qué pasaba, pero de no dejar pasar la idea. La idea estaba firme de Leo, convengamos, después seguramente le vamos a comentar cómo se dio este canal. Y era algo que valía la pena correr el riesgo de que no fuera muy bien o que capaz no pasara nada. Afortunadamente podemos decir que no fue muy bien. Esas 100.000 suscripciones realmente nos hacen ver de que la gente nos sigue, leer cada uno de los comentarios que aparecen después de cada informe. Son todas voces de aliento, de que le gustan los autos, de que le gusta el estilo de informe. Y a nosotros eso no hace más que renovarnos las fuerzas, el ímpetu, seguir generando o craneando ideas como para seguir dándole el contenido que tanto les gusta. Así es, la verdad que sorprendidos gratamente, ¿no? de la devolución de ustedes, de la cantidad de, como dice Robert, de comentarios, de likes, de suscripciones, gente no solamente de Argentina, últimamente, bueno, hace rato, de Perú, de Colombia, todos aquellos argentinos que están en España, en todo Estados lo que Unidos. Es Latinoamérica, increíble. Cantidad, Venezuela, hemos visto montones de comentarios de Venezuela, de Colombia, mucha gente amante de Renault, por ejemplo. Colombia, Puerto Rico, Guatemala. Impresionante, realmente gracias a todos. La idea del podcast de hoy era justamente, como les decíamos primero, agradecerles a ustedes que nos siguen, agradecerles por supuesto a los dueños de los vehículos, que no hubiera sido posible hacer ningún video sin la voluntad de ellos, ¿no? Y el tiempo. Pues muchos nos preguntan de dónde sacan esos autos, es el túnel del tiempo. Convengamos, Leo, un gran gestor, un gran productor de llamar y buscar, y otra parte, la predisposición de coleccionistas, porque todo lo que ustedes admiran de los autos que grabamos son autos que realmente no ven la luz del sol seguido. Totalmente. Y que de pronto nos ha pasado que nos den la llave desde el minuto cero, cuando el canal, no digo que seamos mega conocidos, pero que nos conocía menos gente y que, no, che, todo bien, llévalo. Para nosotros es esa cuota de orgullo de que nos presten autos que sabemos que en líneas generales son autos que están guardados, no se usan, y poderle mostrar a ustedes lo mejor que realmente podemos llegar a encontrar y quedarnos tranquilos de que la vara está muy arriba en la calidad de autos y que no dejamos nada en el tintero o de no muestres acá porque se va a notar. Son autos que resisten, como digo seguido, el ojo realmente exigente. Es decir, de que la cámara le clave el primer plano y ahí está. Es lo que es. Exacto. Otra muletilla, Valeria Massa recién levantada, bueno, miralo, dalo vuelta, coches de 30, 40, 50 años y que realmente la gente, y sabemos
que hay gente exigente del otro lado de la pantalla, que nos dicen la verdad, excelente, modelos de autos impensados que quizás no nacieron como un clásico para guardar, y hoy encontrar nuestro video más visto, un Renault 12 GTL, te trasladás 40 años atrás Es y increíble. seguramente no era el auto para ponerlo en el garage y decir, lo espero. Y Lo sin guardo embargo, en barrica para ver cómo envejece. Y hoy uno ve los comentarios, España, Francia, que siguen mucho la historia de algunos modelos, con los Renault 12, los 504 pasa mucho eso con Exacto. público europeo, pero bueno, es la tranquilidad de que más allá del esfuerzo de encontrar los mejores autos, es brindarles a ustedes esos autos que tanto les gustan. Así es, y a veces, como decís, hemos dejado por ahí la vara muy alta y nos piden algunos autos o exigen demasiado. Claro. Y siempre explicamos que hay que entender que son autos de 40, 50 años, que no se puede tener algo recién salido de la El caño de concesionaria. escape no es. Caño de escape, a veces el estéreo, alguna cosita, pero a veces preferimos mostrarlos igual porque Sí. seguramente no haya otro mejor. Exacto, O tal queremos cual. dejar registro histórico, que eso fue nuestro objetivo, ¿no? Tratar Sí. de encontrar en YouTube lo que no encontramos. Es lo que siempre decimos, ¿no? Exacto. Son videos, creo que los que hacemos buscando eso que no encontrábamos en YouTube, es decir, justamente encontrar autos muy originales y dejar registro histórico El de cómo trato de un salieron. programa de autos modernos visto en autos clásicos de 30 años o más, y que para el que realmente los conoce, refrescar la memoria, y para los chicos, digamos, de 30, ver autos de 40, de 50 años y ver de qué se trata y salir nada más del comentario, o ver ejemplares que capaz no estaban en un estado de originalidad total, y que vean de qué se trataba el auto al momento de que el auto estaba en su esplendor. Tal cual, que le han contado pero no lo conocía. Y uno se va olvidando también de cómo venían equipados, de qué tapizado traían, de qué motor traían. Exacto. Uno cree que se acuerda y uno se va sorprendiendo Las nosotros mismos, ¿no? versiones que hay. Transición, cosas mezcladas que uno dice, no, pero venía así, real, y ahora ves el auto ahí y te das cuenta que No estabas hay duda. equivocado o que te habías olvidado, ¿no? Sí. Los lindos autos que tuvimos en nuestro país, dicho por amigos brasileros que dicen, increíble los autos, porque visto desde afuera, sí, se acuerdan del Falcon, el 504, de las Chevy, de la GTX, pero al ver en detalle los modelos, como que no pueden creer los autos lindos que se produjeron en la Argentina. La industria que, como siempre decimos, no veamos tan el error del auto, sino valoremos a grandes rasgos lo que hemos tenido como industria, ¿no? Exacto, Y por como ejemplo, importados también. las versiones locales, esas versiones pura sangre, de que capaz que, claro, el chico de 20, de 30, dice, no, pero eso, impresentable. No, situate en 1970, un país con una industria cerrada y que podrían no ofrecerte eso porque te vendían lo que querían venderte y no necesitaban ofrecerte una versión Sport de un Renault 12 o un Dodge 1500. Y sin embargo se ponía sobre la mesa, se ponía el esfuerzo. Exacto, la competencia picaba en punta, el otro salía atrás y terminaban todas las marcas teniendo su representante. ¿Y cuánto se valoran ahora, no? Que claro. Son ediciones buscadas, todos los coleccionistas están buscando un Java, un GT100, todo lo GT90. Que era de la mano del auto deportivo. Yo tengo 55. Me tocó ver cuando esos autos no los quería nadie. Es decir, cuando esos autos tenían 10 años, 12 años. Habían sido disfrutados. Habían sido disfrutados, comercialmente estaban al margen de todo, no estaban en el radar de compras de nadie. Inclusive hablamos de Dodge GTX, de Torino, de los, si se quiere, más buscados ahora. Exacto, autos de $30.000 y que se pudrían debajo de un árbol. Igual,
o salían de lo deportivo para poder venderlo, ¿no? Las No, historias eso, de sacarle los 3 los carburadores, medianos, o los sí, Java, sí, sí. avisar los Java No, eso no te para quepa poder duda. venderlos. La única forma de venderlo, un Java, capaz. A mí me tocó trabajar a mis 16 años. Ahora vamos a contar de por qué Roberto sabe tanto lo que sabe. Ahora vamos a contar. Y en una agencia de autos usados que trabajaba con 40 autos y era algo muy dinámico de que todos los días se vendían 3, 4, 5, 6 autos y entraban 3, 4, 5, 6 autos y entraba un Java y lo primero que se hacía era matarle esas franjas, es decir, que quede normalito, era, es decir, capaz sí quedaba el tablero, quedaba el volante, pero para el que lo venía a ver, porque si lo veían vestido de Java, era, o ni hablar un GT100, que lo primero que se le hacía con una falla era sacarle los 2 carburadores. Claro, por una cuestión de que el auto no funcionaba bien, como si fuera un Java 1100, que fueron autos que, de no estar en manos del que realmente entendía de qué se trataba, eran autos que no andaban bien. Tal cual. Pero bueno, volviendo a esto de valorar un poco la cantidad de variantes que tuvimos y que claramente uno, leyendo estos comentarios de gente que está afuera, en otros países de Latinoamérica, uno se da cuenta de, como decís vos, la industria que hemos tenido y también, totalmente. ¿Por qué no los importados que logramos tener en apenas algunas aperturas de importación allá por los 80? Que bueno, justamente este fin de semana salió. Sí, venimos el tirando, Datsun, ¿no? exacto. Pero realmente todo este tiempo nos hemos encontrado con autos realmente que nos han sorprendido, que nos han hecho recordar, digamos, las versiones, cómo venía, el equipamiento. Sí, más que uno, volvemos por edad, quizá algunos los vio de 0 kilómetros y es remontarse a esa época de lo que se trataba, andar arriba de un auto de esos, que hoy capaz, uy, qué linda Torino, uy, mirá, che, una GTX. Eran autos realmente para una posición económica altísima. No eran fácil. No eran autos que uno accediera. De hecho, hay veces este país, con esos ciclos económicos, hace que el auto sea un sueño imposible para el trabajador con un sueldo, y hay veces que llega, y justamente quizás en los 70, cuando uno habla de la cantidad de autos que hubo, no todo el mundo accedía a un auto. Es decir, el auto en la Argentina tuvo esa particularidad, no siendo en el 1 a 1 con la época de Menem, que el auto siempre fue cuesta arriba, que el plan de ahorro, que somos los que más usa el sistema de plan de ahorro, justamente, que muchas marcas, hasta Toyota, no quería entrar porque lo desconocía por completo de qué se trata. Y bueno, pero ya en esos momentos de Fiat 600, 133, 128, es como que era muy normal ver autos de 30 años de antigüedad que seguían circulando, y el cero, hasta los de segmentos más bajos, era objeto de deseo, porque más allá que se vivía mejor, pero el auto siempre en la Argentina fue costoso. Entonces, como que llegar al 0 kilómetro, y yo creo que de ahí viene ese romanticismo con los autos. Y también lo que se está viendo tanto el canal, creo que es un poco el auto de mi sueño nunca lo pude tener, pero lo puedo ver ahora. Es encontrarse de vuelta con el sueño del pasado, ¿no? Y coches que, como decimos cuando mostramos un Falcon, un Fiat 600, ese tipo de auto, un Renault 12, ¿quién no se subió un Falcon? ¿Quién no se subió un Renault 12? Y eso en la gente le genera esa nostalgia, pues si no fue propio, fue de la madre, del hermano. Vecino, el maestro, el profesor de geografía, el sodero. Exacto. Hay ciertos autos que los tuvieron todos. No. Hay otros que no los pudo comprar nadie. Exacto. Es el balance entre los no dos. tuvieron esa aceptación, y que desde el hecho de malos números de venta se los hizo
raros o el poco vendido siendo tan bueno como el más vendido, la gente le tomaba algún tipo de distancia porque se lo veía menos. Es decir, Tal cual. había autos que uno agarraba un clasificado de Clarín de un día sábado y era una guía telefónica y uno veía Fiat 600, 128 y eran páginas, Falcon eran páginas. Cantidad de Falcon Y que había a la vez. claro, y capaz que uno veía Rambler y eran 3 columnas. Claro. Valiant y también. Es decir, ¿y qué vamos a hablar? Malos autos, un Valiant, un Rambler, pero había otros autos que arrasaban. Es decir, era el hecho de, como cuando estuvo Eduardo Smock, que hablábamos de llegar al Falcon, sí, este es el cuarto que tengo. Claro. Que se hacían fieles a la marca y al modelo, y salía la línea nueva y no, ya está. O como nos pasó con el caso del abuelo de, no me acuerdo el nombre del chico que vino a Autoclásica con el Falcon 67, Sí. 68, que cuando lo compró el abuelo dijo, listo, compré el Falcon. Ya está. Llegué a lo que- Y a no lo lo que- cambió más. Sí, Es tal cual. decir, cosas que en otros países no existe ese romanticismo tan fuerte con el auto. Como que el auto se usa, se gasta, se vende, se compra otro y no pasa nada, es el auto, se trae un guardabarro golpeado y se arregla y... Sí, creo que el argentino de por sí, también en Latinoamérica en general, hay como un... en su momento no se veía como un producto de use y tire, ¿no? Sino Claro. era casarse con el auto y Bueno, amarlo y hacerse las de la marca. publicidades Apuntaban hablaban a a eso. eso. Chevy, un auto para siempre, el auto Lo que hablamos con interminable. Eduardo, sí. Entonces es como que se unían las dos líneas, digamos, la predisposición de la gente y que las marcas interpretaban eso. Entonces Totalmente. te decían, este no lo vas a gastar nunca. O cuando salió el 504 GR2, iban a romper el tema de que el 504 era flojito de tren delantero y ya con la nueva geometría de tren delantero del GR2 o del GR, Del si GR se quiere. 83. Claro, pero la publicidad que decía, el marido le decía a la esposa, este no lo vas a poder romper. Claro. Es decir, como que... Iban en la misma publicidad tratando de explicar qué habían mejorado. Claro, no se rompe más. El que tuvo problema del tren delantero del 504, ya está. Este ya está. Este, Pero creo que parte del éxito del canal creo que viene por ese lado, ¿no? Haber tocado la fibra de una época romántica, como dijimos Fuerte. con Eduardo, y la gente se traslada a esa época y la verdad que disfruta de cada video y lo vemos que quieren ver. De hecho, habíamos arrancado contando un poco la historia de Oldtimer con videos más cortos y la gente... No, pero no mostraste el baúl, no mostraste la guantera, no mostraste... Sí. Y así se nos fueron alargando y ahora como Claro. que nos pasamos. ya Claro, queremos que no volver es un- casual la duración del cada informe, Tal cual. que fue en pos de acompañar Lo lo que que nos nos pedía la iban gente, tal pidiendo, cual. que quizás hoy, video de Datsun 180, 37 minutos, capaz que uno Fue mismo. un poco demasiado, ¿no? Claro. Pero es que realmente a veces uno, por la ¿Qué ansiedad cortás? de no querer dejar Claro. afuera, tratás de mencionar todo, pero bueno, la realidad es que llegamos hasta acá como diciendo, tratando de satisfacer a nuestros suscriptores. Y bueno, antes de empezar a charlar un poquito de los integrantes y de los autos que tenemos y de cómo llegamos acá a los 100.000, déjame agradecer también, aparte del equipo, a los editores, a Emi, que está ahora operando el podcast, que es Sí. el cámara, Sí, sí. y a todos los que hicieron posible hasta el momento poder llegar hasta acá y lograr entregar este No, contenido de ni calidad, hablar. ¿no? Y esto es, de cada uno de los integrantes del equipo del Timer, todos valemos uno. Es Tal decir, cual. uno se verá más que el otro, pero el canal funciona con la energía de todos. Es decir, falta uno y esto, la mesa empieza a renguear. Es así, es un equipo y bueno, también por supuesto parte de esto ha sido Julio Richuti en la parte de motos clásicas, que también incorporamos a medida que fueron pasando los programas, nos fueron pidiendo cuándo van a hacer algo de Sí. motos y así fue que también lo incorporamos a Julio, que se ha sumado al equipo y tenemos ganas de hacer cada vez más videos también de motos.
Y bueno, repasando un poco la historia de Oldtimer, siempre nos preguntan cómo surgió, cómo llegamos acá, qué autos tenemos. Bueno, contemos un poquito que nos conocimos, por decirlo de casualidad, no nos conocíamos de antes, Tal cual. como socios del Club Fiat Clásico. Ambos Exacto. contábamos con una unidad De la marca. correspondiente de la marca y bueno, nos asociamos por separado al club, ahí nos conocimos Sí, sí. y culpa del señor que lo vi manejar su flamante Mirafiori blanco, Exacto. fue que terminé saliendo a buscar un Mirafiori, así que ahora también contándoles un poco los autos que manejamos, que tenemos, cuento con un Mirafiori también, culpa de don Roberto, y ese Mirafiori creo que fue lo que primero, antes de que existiera Oldtimer, afianzó nuestra amistad, nuestro Sí, conocimiento, pues fueron autos en los que se trabajó mucho, tal es cual. decir, el mío ni hablar, un auto que tiene muchos años de trabajo, no porque fuera tan malo el auto, sino porque se apuntó a hacer un trabajo que yo siempre digo, no hay que hacerlo, Tal es cual. decir, Pero todos pero lo lo hemos hice, hecho y todos claro. nos hemos arrepentido después, Yo ¿no? entro al Club Fiat Clásico por intermedio de otro amigo que me dice, no, vení. Y yo trato de ser sincero conmigo mismo, el hecho de el romanticismo de uno con las marcas. Tal cual. Es decir, yo estoy desde toda mi vida con los autos y... Y te gustan todos, pero algunos te gustan más que otros. Exacto, y ir al Club Fiat, un club que reúne a todos los modelos que supo producir Fiat en la Argentina, es muy amplio, y bueno, fui, empecé a asistir, Hasta todo ese momento bárbaro. no tenías un Fiat. No tenía un Fiat. Habías tenido en tu vida, pero no tenías Exacto, actualmente. no, tenía un Fiat Idea para un uso diario, pero nada que ver con el clásico. Y un día otro socio del Club Fiat me dice, Roberto, pues es un club, el Club Fiat Clásico, que tenés que tener un Fiat, es decir, Para poder disfrutar también de las exacto. actividades. Sí. Y me dice, ¿no te vas a comprar un Fiat? Y le dije, le digo, mira, los Fiat no todos me vuelven loco. Por una cuestión de tamaño tampoco puedo ir por cualquier Fiat. Te decía un Fiat 600, una Coupé Spider, no me da el talle. Tal cual. Y claro, digo, lo único que podría hacer es un 125 potenciado de los recordados Champagne, Amarillos. claro, o un Mirafiori con quinta, por una cuestión, mm, eso de que uno no sabe bien por qué, pero eran las Los dos dos, opciones que me planteaba en la cabeza, sabiendo que el potenciado, el 77, 76, volante de coupé, digamos. claro, que es Difícil, la de los figurita primeros. difícil, ya está en la etapa de mítico ese auto. Uno habla de Fiat 125 y hasta el que no conoce tanto dice el potenciado amarillo. Es Tal decir, cual. como que es un auto que pegó muy fuerte y bueno, dice, bueno, a ver si te das con uno. Bueno, y aparece el Mirafiori blanco, 82, Sebel, derechito, lindo, qué sé yo, pero que lo había que hacer todo. No salvaba pintura, qué bueno, pero hay que hacerla, tapizado, uy, el original, pero hay que hacerlo. Eh, Tapizado rojo difícil. claro, es un auto raro, es decir, va raro, de la última tanda, blanco, tapizado rojo, caja de quinta, aire acondicionado, es decir, en el 82 era lo máximo que podía Con el llegar. calquito de exportación se ve. Exacto, y la caja 5 Speed Sport, y bueno, digo, es por acá, Primer auto con quinta, en la recordemos. Argentina, Primer auto con caja de exacto, quinta en Argentina. con el Increíble. advenimiento de Año Sebel, 82. despedida del modelo, y le ponen al 125 en franca retirada y en una versión despojada, Tal cual. porque la caja la pagó carísima el 125. Tal cual. Es decir, le costó quizás todo eso lindo que tenía el Mirafiori Céleo, de verlo en tapizados, en llantas, en colores, los 82, colores pastel, La mayoría con cuerina negra, perdió la ¿no? llanta, cuerinas,
pana pocas unidades, no consola, no pasacassette, no friso de puerta. Ya las llantas proto, como decís, ya no estaban más, No, eran las llantas de es chapa con la decir, tacita. pagó súper caro el hecho de Y la bueno, pasa es que lo habían posibilidad. estirado, habiendo Claro, ya, siempre decimos que el 132 podría haber sido en su momento, un totalmente. 131, y no se trajeron importados, pero no se hicieron acá. Y ya Claro. la verdad que llevaba 10 años el 125 y en Italia No, y había muerto aparte, hace rato, ¿no? Sebel en un principio venía también con los puños llenos de propuestas, de ideas. Y el 125, bueno, me alegra porque el auto, más allá de los gustos personales, es un auto que estuvo en muchos aspectos adelantado en nuestro país, en el segmento, en la mecánica, ni que hablar. Más allá, sí, Con el Biálvero. el motor fue trascendental, un motor que sin ese motor no hubiera sido lo mismo, y de hecho se comprobó. Con el 1600. Exacto, es decir, Que fue un auto esto de transición no fue casual, que yo soy de la idea que si hubiera funcionado en 1600, no sé qué pasaba No, con el no sé, 125. exactamente, habría sido al revés. Uno hubiera matado el otro. Porque era más barato de hacer un 1600 seguramente, porque era un motor que ya se venía produciendo, pero no fue así. Peugeot lanzaba su 504 y había que hacerle frente de alguna manera. Hoy no correría en el mismo segmento, pero en esa época sí. Sí, en esa época sí, tal cual. Es decir, era 504, 1600 centímetros cúbicos, Fiat 1600, luego 125. Un auto se lo veía más chico el 125. Y uno tirándose abajo se da cuenta que de abajo capaz atrasaba un par de años. Claro. Pero abriendo el capó. Y lo que pasa que, bueno, ese duelo 504-125 sin duda No, recordadísimo. no, y aparte a las marcas le dio muchísimo resultado. Le dio de comer a la categoría y a tanto. Pero bueno, Robert, ahí fue que nos conocimos. Yo había entrado al Club Fiat Clásico hablando de Biálvero con una Coupé 1600 que era de mi abuelo, 1600 Sport, que en su momento mi abuelo también tenía una concesionaria de usados en Mendoza, la había vendido, la había recuperado y en algún momento se hizo una actualización de motor, un swap Un de swap motor de como la es. época que era relativamente común, donde Claro. lo que estábamos hablando, justo me hiciste acordar, de esta, por decir, falencia de potencia o de reacción que dicen que tiene. Hay defensores del 1600 que dicen que en realidad anda muy bien, que no Sí, sé. sí, sí. Pero evidentemente la Coupé 1600 por ahí no fue tanto como hoy se busca muchísimo, no quedó tan atrapada en la transición como la berlina, pero Claro. era un swap que se hacía mucho en la época y mi Coupé 1600, mi abuelo no recuerda en qué momento, se le hizo el cambio de motor y bueno, aparecí con esta Coupé 1600 acá en Buenos Aires porque me la traje de Mendoza, yo soy de Mendoza, me vine a vivir a Buenos Aires y me traje esta Coupé que era de mi abuelo, la empecé a restaurar y terminé en el Club Fiat Clásico, que gracias a Dios me dejaron entrar porque el purismo hace que ese Claro. swap de motor no sea, pero bueno, dicen que algunos que es la mejor combinación entre estética y motor, Es ¿no? la unión de los mundos. Exacto. Es decir, Linda combinación, pero la bueno, no coupé es original, ¿no? más fina con la mejor mecánica. Exactamente. Porque la 125, así como el 125 pagó carísimo la caja de quinta y el aire, la Coupé 125 también Perdió en pagó. estética. Claro, uno viendo una Coupé y otra se da cuenta que hubo una reducción de costo en Los el auto. cromados, los dos faros, la Torinito. Cada que le uno decía. tiene su encanto, es decir, eso no quita que la 125 se viera más racing, estamos de acuerdo. Hermosa la 125. Pero viéndola parte por parte, uno se da cuenta que la 1600 era una coupé más trabajada. Tenía ese look más italiano Claro, todavía, como más que fino. venía de la 1500, desde ¿no? un ventilete que abría con mariposa, es decir, detalles. Sí, Pero que, la como digo, los dos fábrica, faros. si puede, te saca el botón Tal de cual. la luz de la puerta. Es decir, Pero bueno, yo estaba tranquilo con mi coupé, que me habían dejado entrar, estaba contento, me habían dejado entrar al club. Le mandamos un saludo grande a los amigos del Club Fiat, que yo todavía soy socio, y que he aprendido muchísimo de la marca y de autos gracias a ellos. Gracias a ahí conocí a Roberto también.
Pero, ¿cuál fue el problema? Apareció Roberto con el Fiat 125 Mirafiori, con sus 2 carburadores, bajito, con las llantas Proto. Me voló la cabeza. A mí siempre me gustó el 125. Mi familia tuvo un 125 cuando Berlina, de los primeros, y me voló la cabeza y tuve que salir a buscar un Mirafiori. Conseguí uno en Merlo, Sí, muy hermoso original, pero auto. también le cabía la vueltita de pintura, pero nada más, Claro. 70.000 kilómetros reales. Y ahí fue que se amplió mi relación con Roberto porque, bueno, él ya venía de la experiencia de haber restaurado su Mirafiori y entonces le empecé a preguntar unas 150.000 preguntas sobre cosas del Mirafiori y ahí me di cuenta que la paciencia que tiene este muchacho y que no me mandó a... No, es que cuando hablas de lo que te gusta, el problema es el tiempo que uno dispone, porque después a mí me pone a hablar de otros temas y soy el tipo más parco que Tal se cual. puede conocer, Por pero ejemplo, fútbol, que siempre se... no, a mí en las mesas de fútbol Sí, empezás a mirar para y arriba. me abstraigo porque No, pero qué paciencia me tuviste, Ron. no, ¿Cuántas pero preguntas te hice? ¿2 millones? pero Hasta que lo terminé. Hasta que lo terminé de restaurar. no, pero está bárbaro. Y aparte hay algo. Si a uno le pide una opinión, creo que lo mejor, a ver, Lo mejor que podés hacer es es dar la mandarlo data, a la... la buena data de que el otro no se equivoque, porque yo era del auto americano. Es decir, a mí siempre me gustó el 6 y el 8 cilindros. Y el 125, a lo largo de todos mis años con autos, 125 el primero que tuve fue este. Tal Es cual. decir, me agarró de grande y la verdad que soy mecánico, pero el tema cuál es que el motor siempre me llamaba la atención del 125, que era lo que más me ganaba la cabeza. Por el auto en sí, capaz que me gusta más una Coupé GTX, pero el 125 lo veía con ese carácter. Yo en los 80, con el Club de Autos Especiales en el autódromo, las picadas famosas, era ver los 125 en el esplendor, Tal cual. gritando, corriendo Ese los sonido que 400. siempre dice la gente, ¿no? Tan particular del Ese ruido escape con el motor. atorinado. Es una cosa Claro. que, bueno, yo me terminé enamorando también del motor. Sí, sí, sí. Y siguiendo con el raconto de los autos que tenemos, ahí no lo logré cansar a Roberto, nos hicimos más amigos y ahí coincidimos en una expo. Exacto. Que venía también de el video que hiciste con Eduardo Smock de esta Berlina, hablando de este Claro. 125. Como dicen algunos, el auto más cuadrado del mundo y no sé por qué te gusta, pero a nosotros nos gusta. No, y una versión anticoncurso segura, Sí. es decir, nos gusta, pero ante un jurado de notables, ¿y por dónde van a ir? Van a ir a la versión de presentación seguramente. Pero bueno, ahí está, la subjetividad del gusto. Totalmente. Es decir, Es como en algún punto más lejano el Tempra, que también vamos a hablar hablando de los autos que teníamos. El Tempra Claro. que salió en video. Sí, Son esos sí. autos polémicos, amados Claro. y odiados. Y ¿no? yo soy defensor de causas perdidas. Tal cual. Si hay un listado de autos míos, vas a notar muchos autos anti-auto. Es decir, no sé, Citroën GS 2400, Palas, tuviste? Audi 100, GLS 81, 5 cilindros. Lo que llaman ahora autos clavo, ¿no? Que Claro. ¿son clavo o no son clavo? Lo que siempre... Pero a mí siempre el auto grande me gustó y dentro de lo que eran los americanos conocidos, menos Falcon tuve todos. Chevrolet, Valiant, Dodge 4 puertas, GTX. ¿Falcon que no se te dio? O... Nunca, vos me decís, le respeto todas y cada una de sus virtudes. He roto el motor de mi GTX te iba a preguntar, la a famosa manos anécdota de un Falcon. de un Falcon Sprint. Es decir, cuento llenas y vacías. Es decir, Dodge GTX tuve dos, una 72, una 73, las dos V8, las dos con aire, una transición, los más doyeros se van a ubicar, la 73, estética línea nueva, interior línea vieja, y estaban las picadas de Panamericana. Es decir, Y ahí donde sufriste el rigor y ahí mi de hermano, la salida claro, del sprint. mi hermano
Chevrolet 400 Super Sport 69, el más lindo, creo, el modelo, la versión al costado, y el Sprint naranja que se pone al lado, y yo recontra cebado mal con mi GTX estándar, con la correa del aire colocada. El Falcon tenía levantadito el capot de la parte trasera y el escape soplaba que te despeinaba de la compresión que tenía eso. Y le quisiste dar igual. Eso era un mensaje. Mi hermano me hace... No, no lo hagas. Apaga el motor, me No lo decía. hagas, no lo Apagalo. No puedo. Era un pibe, nadie me arreglaba los motores. Yo los rompía, yo los arreglaba. Es decir, Y los pagaba otra vez. totalmente. No había plan B de, uy, mirá. Y salimos, y yo sabía de las bondades del Falcon Sprint. Esa primera que te mata, la segunda, y la Dodge que se quedó haciendo un pozo, hermosa, pero cuando empezó a traccionar, el Falcon llevó unos metros adelante, y segunda, tercera, y ¡pum! ¿Qué pasó? Los dos caños para atrás, clásicos que se le ponen a la GTX, Tal cual. por uno una chimenea, el otro seco, paro, capó, aceite, se pinchó un pistón, es decir, pero con las botas puestas. Tal cual. Y bancando, es decir, sabiendo de lo que se trataba el Falcon. Nunca compré Falcon por distintos motivos, porque los Falcon que me gustaban, volvemos a lo de antes, el Falcon era el más caro de los grandes. También. A la hora de ir a buscar el usado era el más caro. Era el que mejor reventa tenía, es decir, Lo que siempre hablabas recién, en el diario había... páginas y se vendían, era para que se ubiquen el usuario de Corolla hoy, Tal cual. por una de las causas que lo tiene, no, el día que lo quiero lo publico y lo vendo en 2 días. Bueno, con Falcon pasaba lo mismo. Tal cual. Y bueno, entonces yo siempre iba por el lado del Chevrolet 400, Super Sport 67, consolita BRD, motor 230, Dodge, tuve Dodge Polara, un Polara que lo transformé a GTX, de cuando las GTX no valían nada, un señor que tenía una casa de repuesto ahí, yo soy de Floresta, tenía una con el bloque agujereado, color turquesa, vinílico blanco, tirada abajo de un árbol, Polara. una Coupé GTX V8. Y yo tenía un Polara 69 Bordeaux, vinílico negro, una combinación que se veía mucho en Polara. Y yo quería algo distinto. Picantón. Claro. Y un día voy y le compro la GTX con el motor roto. Le pongo la caja de cuarta al Polara, las butacas, el diferencial, el asiento trasero. Convengamos que esos autos era saca y pon, es decir, Que eran prácticamente... no había ingeniería que dijera, no, mirá que es exclusivo. No va a entrar. Misma plataforma. Y me armé mi Polara llanta GTX, es decir, pasé de tener un Polara doméstico con palanca al volante. Polara Coupé. Mi Polara era un 4 puertas. Era 4 puertas. Claro, pero vos lo veías y tenía todo el interior de una GTX, la caja con el gatillo, tablero, escala 240, el volante. Lo único que no usé fue el motor, lo demás lo usé todo. Y era un auto recontra lindo de usar, y era muchos que lo veían y no entendían bien. Porque, ¿Cómo habías llegado a esa versión? claro, porque existió el GT, pero el GT tenía otras Te particularidades. iba a preguntar, fue en el primer intento de Coupé, ¿no? Los Polara. Y yo no soy experto, a ver, contame. Chrysler, allá por el año 65, con el Valiant 3, arranca con lo que era el Valiant 3 Coronado y el Gran Turismo. El Gran Sí, Turismo eso con los pero dos eso es carburadores, Valiant, y pasa en el año 68, llega la línea Dodge y no estaba la Coupé todavía. Entonces, con la carrocería 4 puertas, se presenta Polara. En realidad se presenta una versión Dodge Valiant despojada, súper económica, Polara
Coronado y Gran Turismo. Claro. Gran Turismo Sí, GT que era caja Daytona Barracuda, una caja impresionante, importada, que fue una pena que no se la pudieron poner en la GTX, pero era una caja y la traían de afuera frente a la a la caja de la GTX, que era una caja nacional, con un motor de 145 caballos, 6 cilindros, un carburador grande, y que salía a plantearle batalla con lo que tenía hasta la llegada de la coupé al faro que era Torino. Es decir, todos iban atrás de eso con las herramientas que tenían y los recursos. Es decir, Torino se presenta en el 66, arranca en el 67, General Motors te arma un Chevrolet 400 Super Sport con un motor 230, opcional 250, con la caja Corvette, con el mismo tablero del Super, pero con una consolita adaptada abajo, con cuenta vuelta y 2 relojitos hermoso, más. sí, lo hemos visto. Y bueno, y era ver de qué manera se salía a espadear a Torino. Obviamente nada era suficiente. Torino tuviste también. Torino tuve una Coupé 72, una sola. Es decir, tuve una Coupé 72 que justamente le presto un Chevrolet 400 Super Sport que tuve, se lo presto a mi hermano. Él en ese momento tenía el Torino, se lo presto y lo choca mal al Chevrolet. Da 2 vueltas así de costado. Y le costó el Torino, te lo tuvo que pasar a vos. ¿Qué hacemos, qué no hacemos? Y aparte yo con los autos siempre fui un enfermo. Es decir, él era de otra política con los autos. Los autos de él funcionaban siempre. Los míos estaban siempre al mango. Es decir, de estética, de brillo, todo. Bueno, viene, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Me dice, mirá, yo para arreglarte el auto, dame el Chevrolet, yo veo cómo lo arreglo y quédate con la Torino. De ahí Una fue TS 72 roja. tu inicio en el mundo torino. Claro, le hice cantidad de cosas porque el auto no era el mejor, era una Coupé Torino, que es decir, no valían lo que valen ahora, pero siempre estaban quizá un escaloncito sobre el resto de los pseudo deportivos de la época. Y bueno, tuve el Torino, era joven, aceleraba, el Torino se ve algún problema en la tapa de cilindro, estaba demasiado finita y quemaba juntas como loco y no la perdonaba y bueno. Pero la disfrutaste. Sí, la vendí y me compré una GTX, mi primer GTX 72, hoy no tendría precio. Original, de una manera, pero uña, defensa, tapizado. Si la hubieras conservado, hoy... No, con el diario del lunes, pero olvídate. Y esa sí la tuve, viajé, anduve por todos lados, un auto sensacional, solo le hice el caño de escape y bueno, pero lo mío era por ese lado. Bueno, hablando de Dodge, tuviste un tiempo sin 6 cilindros y Sí. volviste ahora con el Coronado. 6 años. Conseguiste este Coronado, hablando de otros, siempre pregunta qué autos tenés. Claro. Muchos saben ya que, además del Mirafiori, hay y un además Corona- del Alfa que tenemos atrás, que ahora vamos a hablar, tenés el Coronado verde. Sí, el famoso Coronado RT. Linda versión. Raro. Para los que no escucharon todavía la anécdota, contanos de este auto. Sí. Que al principio dudaban de será. sí. Hablando de swap también, acá Claro. tenemos uno, ¿no? No, el tema fue así. Fui, lo vi. Me encantó todo el tapizado de fábrica. Parece un sillón, ese tapizado grisecito. En plush, negro. No, una cosa. Dirección hidráulica, sin aire. Con todas las marquitas del paso del tiempo, pero un casco realmente entero. En llanta. Cubiertas campeón de lujo 100. Abro el capó. ¿Y esto? Veo el Pentastar, el filtro de aire grande, miro abajo, Holley doble boca, miro más abajo, 3-1, 3-1. O sea, te empiezan a quemar los papeles de un Coronado normal. Digo, esto no es normal. ¿Qué pasa con el motor? Me dice, viste, tiene motor RT de fábrica. Mi amigo era dueño de un concesionario Dodge y eran 6 de familia
y mandó a pedir un Coronado con la mecánica de la Coupé RT. Es Caballos 174, versus cuánto del Coronado normal. 145. O sea, una diferencia interesantísima. Caja de 3, pero con Dana 44. El diferencial grande. Ahí se me prendieron todos los testigos del tablero. Me enganché mal con el auto. Sin tratar de transmitírselo al que te lo vendía para que no te aumente el precio. No, porque él no tenía ni idea del precio porque él me derivaba con la dueña. Con la dueña. Él me decía, ojalá que se lo compre, llamala, pues no sé en qué situación está la sucesión. Bueno, Sacámelo de acá. claro, dice, fíjate, dice, sé que va a quedar en buenas Si manos. te falta un mango, yo te lo Claro. doy, pero debátelo. Listo. Digo, che, pero lo quiero escuchar en marcha. 8 años parado, no va a ser la primera vez que está el motor agarrado y ya es otro problema. Te lo abrevio, arrancó. Estaba el silenciador podrido. Escuchar ese motor con el escape roto, una sinfonía. Me imagino. No, digo, ay, este auto. Ya lo vi en mi casa. Se lo voy a tener que comprar. El famoso lo voy a tener que comprar y no le quiero transmitir a mi cara esto para que... No, y estaba con mi hermano, lo miro de reojo a mi hermano y mi hermano me hace como diciendo, qué escándalo de auto. Claro, todo el instrumental, la radio, arrancó, más allá de las gomas bajas, tocaba sin juego de dirección, prendía la luz y prendían, lo pusimos en contacto y prendía la del lomo del guardabarro, como que funcionaba todo, abría el baúl. Dodge traía la particularidad de tener el baúl alfombrado en buclé y traía los tacos de madera para poner en la rueda que vos no levantabas, pero con el número de piezas. Ah, una locura. Hicimos un pequeño video de este auto. No hemos hecho informe completo, pero Exacto. fue cuando lo tuviste acá en la Expo Auto de San Justo. de San Justo en la Universidad de La En Matanza. la primera edición. En la UNLAM, la primera que después se Exacto. suspendió por pandemia, que estuvimos hace poquito. Exacto. Le vamos a dejar el link acá arriba. El mismo del Mirafiori tampoco lo hemos hecho, pero está la nota con Eduardo Smock, que la Sí, vamos a dejar en acá arriba también. Autoclásica. Así que vamos pasando información de tus autos. Exacto. Me fui con el Automóvil Club de un amigo a buscarlo, lo traje, lavarlo todo, 8 años de mugre, una batería, caño de escape, Sí, 4 obviamente. gomas. Después hace poco le hiciste un detailing suave, Sí, sin, porque sin atacar la pintura, porque tiene su... la pintura está... Si lo pinto le quedaría una bomba, pero es ese un Dodge Coronado. Es es un Dodge decir, Coronado y se disfruta así. ese maridaje de componentes, porque capaz de afuera, motor RT, qué lindo, caja de 3. Te iba a preguntar, muchos preguntan, ¿y qué onda Caja de con la 3. caja de 3? Y yo te puedo decir la segunda, Eterna. te lo que puedo vos decir me a decís. Chascomús. Claro. Y tiro la tercera y es 1-1. Con el Dana. Con el Dana 44 atrás, lo he probado fuerte, no voy a decir cuánto porque violé las normas de tránsito. Tal cual. Pero... En una calle cerrada, en los bosques de Seis. Sí. Lo rápido que se anda por los bosques de Sí, Seiza. donde filmamos siempre. Hay muchos que preguntan dónde filmamos. Ahí atrás del predio de la AFA. Volviendo de San Andrés de Giles, les puedo asegurar que, no porque sea mío, porque es un dato anecdótico y no lo tengo en venta el auto, es decir, no se lo quiero vender a nadie, pero lo plantado que va, el único tema es la dirección hidráulica, que los que han tenido ese tipo de dirección hidráulica, a más velocidad, más asistencia. Tal cual. Arriba de 150 hay que llevarlos esos autos, ¿eh? Peligroso. Es decir, muy peligroso. Yo lo tengo con Yokohama 205-70-14, una goma que pisa realmente bien y uno se da cuenta que hay que llevarlo con la punta de los dedos a más de 140 porque tiene demasiada asistencia y eso hay veces se explica cómo cuando uno era pibe y veía autos realmente buenos al costado de la ruta con golpes impresionantes que eran medio inexplicables, pues no veías un Fiat 1100 a la vera del camino, capaz veías una Coupé Torino, o decía, ¿cómo se dio terrible golpe?
y muchos se mataban por esas direcciones hidráulicas. Es Claro, decir, que eran demasiado sensibles, ¿no? exacto, una dirección que no vuelve. Vos doblás y no es una dirección normal que cuando terminaste de doblar tiende a volver. Es decir, como que queda en la posición que vos lo llevaste, un volante con un grip muy fino. Eh, Obviamente tenés toda la potencia, pero son autos concebidos para velocidades más, son coches para crucerear. Tal cual, para andar Sí, derecho, como decís vos a veces. claro, son la Harley de los autos. Pues vos ese auto lo plantás en 120, 130 y pocas cosas te causan tanta satisfacción porque vas como suspendido, freno de potencia, es Qué decir, auto, ese auto me encanta, creo que merece el informe completo. El el equipamiento, auto. atrás, lo que es atrás, es una No, no, el cosa. auto aparte lo lindo cuando funciona todo. Es decir, Sí, que el CPC, el control paso de combustible, anda. Las agujas funcionan. Cuenta vuelta, radio. velocímetro, todo. Tiene una antena que debe ser de 7 tramos que parece que va conectado a un satélite, no terminás nunca de levantarla, es todo Sí, sobredimensionado. ese auto es buen bote, Pero, como siempre te dicen. claro, pero bueno, y contra todos los pronósticos de decir ya no más Dodge, Acá estás. ahí tengo uno, y hace 6 años, y un auto que si me decís, mis 3 autos los tengo y los quiero, pero si vos me decís, mañana tenés que vender uno, y creo que vendería el 125, que tiene un trabajo. Terrible. Para cerrar el podcast y para cerrar lo que siempre nos pregunta, ¿qué auto tiene Roberto? ¿Por qué sabe tanto de auto? Bueno, hemos ido desculando un poco la información esta que ustedes siempre nos preguntan. Y bueno, no quiero cerrar el podcast sin antes hablar del Alfa 155 que tenemos acá atrás, que lo han visto siempre o casi siempre se ve un De poquito de fondo. fondo en los videos. Bueno, acá está, lo tienen. Ese pasó por mis manos primero, era Exacto, de un era conocido del Club Fiat Clásicos. Lo tenía. yo, un simpatizante del Claro, a eso vos, 155. simpatizante de Alfa en general y amante del 155 de la época del DTM y todas Exactamente. esas luchas con los Y Mercedes. rojo, y bueno, era pues uno capaz que parece que estuviera encerrado en lo que es los autos autóctonos, pero de afuera nada. Y tuve algún BM 320, Citroën GS 2400 que te decía Audi, pero el Alfa 155 siempre me llamó la atención distinto. Es Buen mix, decir, porque tenés el Mirafiori, el Coronado y el claro, 155. PSA. En eso te estás moviendo. No, exacto. Bueno, este auto terminó en tus manos un poco impulsado, contemos que ya algunos, la mayoría lo sabe, del robo Del Fiat Tempra. Claro, porque Roberto se movía todos los días con su Fiat Tempra, que hasta que lo convencí de que hiciéramos el informe completo, que por suerte, Sí. bueno, en parte de los videos es tratar de dejar registro histórico de los autos humildemente como podemos, Obvio. pero Sí, muchos de sí, los autos sí. que hemos filmado se han perdido. Exacto. Entre ellos, El lamentablemente, el Tempra Sí, que te sí, robaron de sí. la puerta de tu casa. No tenías para moverte, estabas buscando auto, no conseguías. Y yo Exacto. encontré la Nevada, la Claro. R21 Nevada, que está también en video y que la ven de fondo cada tanto. Sí, sí. Me termino quedando con la Nevada y decidí quedarte con mi el Alfa Alfa. 155, que ahora es tuyo. Claro, y un auto que cuando Leo lo fue a comprar, siempre la previa, ¿qué te parece? Tal cual. Era de un amigo que sabemos alfista y demás. El auto era raro porque es un auto Te iba a decir que le nacionalizado. contara la versión. Claro, un auto nacionalizado, les cuento rápidamente, no es un auto importado por Sebel, es un auto que lo importó su propietario allá por el año 2001, Sí. lo trajo de España, y el auto es una versión que no entraba acá a la Argentina, es un 2.0 Twin Spark hecho y derecho, pero sin techo corredizo, sin faros rompeniebla y sin alzacristales traseros eléctricos. Después, y sin apertura de baúl remota desde la guantera.
Después tiene todas las particularidades, pero no era una versión. Evidentemente era algo un poquito más despojado que se vendía, Era o sea, italiano, era un escalón abajo. pero para el mercado español. Exacto. Y bueno, y el Alfa cumplía el requerimiento de ser 2.0, de ser rojo, y el auto en líneas generales yo considero que es uno de los sobrevivientes dignos, porque los 155 lamentablemente ya están en su despedida desde hace varios años, un auto que no ha tenido quizás el tipo de público ideal y que los compran 7 puntos, pasan a 4, a Y los 2 y los destruyen. terminan cortando. Contémosle para los puristas que seguramente estarán viendo las llantas, que vino importado con unas llantas Claro. blancas bastante feas, rarísimo, y el dueño anterior, bueno, le cambió por estas de De 160. 164 en rodado 15. El Claro. auto era 14 originalmente. La llanta no cambia mucho su diseño, pero se lo ve ruedón el auto y es por ese tema. Es por ese tema. Pero- Y la llanta cambiaba más, era gris versus... Exacto, no era diamantada, era pintada y está, a ver, Leo me lo dio perfecto el auto, hasta con la BTV, antes de entregármelo, 10 puntos, pero yo fui al hecho de hacerle un repaso general y las llantas yo ya tengo en mi cabeza cuáles van a ir, todo, pero obviamente... Vos ya tuviste uno de estos y que le pusiste las Claro. llantas que son, Yo ¿cuáles? tuve otro igual, rojo, 93. Unas llantas Osetta, creo, ¿no? Las Osetta Racing, grandes, con Pirelli Dragon italiana, las cubiertas. Esa era la versión que entraba a la Argentina, techo corredizo, todo tal cual como venía. Y siempre me quedó, pues fue un auto que bueno, después yo se lo pasé a mi hermano y después lo terminamos vendiendo. Y te arrepentiste de haberlo perdido. Sí, sí, porque contra todo lo que se habla del Alfa Romeo, sobre su falta de fidelidad, sobre auto problemático, es el tema Vejez complicada. Claro, es a partir de qué auto das. Es decir, ¿tienen vejez difícil? Completamente de acuerdo. Ahora, si das con un auto que se lo fue manteniendo de una manera más o menos lógica, es tan bueno como cualquier otro. Es Tal cual. decir, el tema es si ya tuvo la mano del hombre haciendo algún tipo de injerto, de reforma, ahí ya se... Para cerrar, lindo motor, ¿no? Porque hablábamos cuando estábamos buscando versiones, el 8 válvulas, cadenero, 143 caballos. anda muy es lindo decir, este auto, ¿no? Es un compendio de cosas. Remontémonos, este auto es al año 92. Está bien, el alfista puro habla de que no, que es ya un Fiat. Es un Fiat que terminó en el 75, en el Alfa 75. Claro, Alfa Romeo con tracción delantera. No. Era un auto interesante, ¿por qué? Porque obviamente ya vino con la conjugación de elementos con distintos modelos, plataforma Fiat tipo Tempra, y para mí es un punto a favor, porque hay cosas, yo les puedo asegurar que van a buscar una parrilla de suspensión de Alfa Romeo 155 y debe estar alrededor de 28.000 pesos, y una de Tempra vale la mitad. Que serían unos 70, 80 dólares, digamos, para los que Claro, no son de Argentina. pero digamos, vale pero- la mitad. Sí, sí. Y es decir, la misma. Y es la misma. Sí. Entonces, hay elementos que son iguales, hay otros que no, obviamente, pero que yo lo veo que el plus de motor que tiene, el escalonamiento de cambios que tiene, un auto cómodo, como llamamos vulgarmente con Leo, auto de gordo, un auto que abre mucho la puerta, un auto que uno se sienta y el que va atrás va cómodo también, Tal cual. logra una buena posición de manejo y uno lo lanza en la ruta y es un auto que originalmente pasaba los 200 kilómetros Tal cual. por hora. El 55 que viene después, Sí, hablamos el que a veces no- Super, que es lindo estéticamente, pero por ahí el motor... con no sé- correa. No sé si te gusta un puntito más para que contarle a la gente que Claro. siempre hablamos de este 8 válvulas, por el otro es 16 válvulas, pero con correa. correas de y ahí distribución. motor más Fiat todavía. Claro, y yo la confiabilidad de la cadena de distribución no la cambio por nada. El otro sí, tiene 6 caballos más. A mí no me mueve el amperímetro, es decir,
estéticamente mejora porque vidrios azules, white body, guardabarros ensanchados, ya llanta de 15 original, apliques tipo madera en el interior, Volante alguno, volante de de madera, tapicería en cuero gris, es decir, toda la carne a la parrilla. Los vidrios tonalizados. En que siempre- azul, qué lindo. vidrios azules, combinaciones guinda con gris, todo unos... Llamativamente, en la Argentina no hubo Super Rosso Alfa 130, que es el color Es lo que te iba como a se decir. llama, porque los mandaron todos a Brasil. Tal cual. Lanzaban el 155 en Brasil y el estandarte de Alfa Romeo es el color rojo. Tal Es cual. decir, no, el verde queda lindo, está bien, pero el Alfa Romeo, en sí Rojo. el auto italiano es rojo. Como decís, Alfa tiene que ser rojo. Y yo voy por ese lado. O No hay Ferrari. rojo, tenés negro. Tal cual. Es decir, Bueno, me hiciste acordar que seguramente los comentarios van a estar abajo. Yo iría por un Q4. sí. Que siempre hablamos, obviamente, ¿quién no quisiera tener uno? Claro. Pero anda a encontrar uno bueno Si y hablamos, el tema del motor. si hablamos de una vejez, distribución. claro, si hablamos de una De una vejez vejez complicada. difícil, de un 155 cadenero, imagínense un Q4, Que eso sí hubo rojo y negro, hemos visto acá en Argentina. rojo, negro, gris, plata. El tema cuál es, que hoy dar con un auto de esos en un estado medianamente lógico es sacarse la lotería. Suspensión regulable. Amortiguadores eléctricos. La bolsita atrás de agua en el water spray. El water spray, que todo ande, que se empiezan a romper las suspensiones y se te No, caen. no, es La decir, distribución de esos autos. El auto, creo que junto con el 405 T16 eran... Me encantaría tenerlo, pero a veces uno los mira de lejos por estas cuestiones, ¿no? No, o uno lo tiene y no se anima de decir, vamos a Mendoza, dale, vamos. Y uno acelera y frunciendo, porque... Se llega a romper algo y estamos en el horno. Y no es tan extraño que se rompa algo. Son coches que en la media este auto acusa 140 y pico de mil kilómetros, pero en la general son autos de 300.000 mínimo. Y un Q4 que la mitad o tres cuartos de su vida estuvo en un circuito. Sí, por eso anda a encontrar uno bueno. Y que no hay nada. No hay- Ese estamos es el otro problema. Vas a un taller especializado de Alfa y lo primero que te dice es, ojo, si lo vas a comprar, ¿qué auto comprás? tal cual. Pues si lo compras como proyecto para hacerlo todo, no es un tema de dinero. Te vas a Europa y no hay en Y Europa. no hay ni para traer ni el Claro, que viaja, ni el que porque puede viajar y a traer. veces uno penaliza por pobre, por el hecho de decir, y sí, yo tengo el cielo raso bajo y no me da. Capaz que si tuviera... No, tomate el avión. Tal Yo cual. el otro 155 que tenía los giros delanteros oscurecidos. Y no lo Y conseguí. acá conseguían los chinos. Bueno, un amigo se iba a Europa y le digo, che, en Italia debes hacer un pozo Y salen. los giros. Y no había nada. Y se le reían cuando le Sí. decía, faro de giro, Alfa Romeo. ¿sí? Bueno, los auxiliares también son difíciles, sobre todo creo que el izquierdo o el derecho, hay uno Sí, que es más el difícil que no. derecho, El derecho sí, no hay sí, más. sí. No, Que nosotros le queríamos poner a este que no traía y andaba a encontrarlo. no, le van los del Fiat Tipo. Son iguales, pero el tema es que no es la Carelo. misma marca. Claro. Claro, es Este decir, Carelo y el otro monta. el otro es brasilero. Chiche marca, sí, Garoto. Igual tenemos la esperanza de el amigo del 156 está restaurando dos Q4 y Sí. para los que nos preguntan, ¿y no van a hacer un Q4? Estamos rastreando Sí, producción. sí. Producción está No ahí crean atrás. que de lo que no hablamos no lo tenemos en carpeta, es decir, simplemente que hasta que No aparece la no unidad. cazamos el oso no vendemos la piel, es decir... Nos preguntan mucho por el Karat, por Sí. el Ford, el Galaxy. El Galaxy. Y bueno, pero no encontramos uno vivo, Claro, amigo. O sea, estamos que buscando. de hecho, ya lo comentamos en el otro podcast, que los que tienen esos autos lindos, bien conservados, nos mandan un mail a Oldtimer. Abajo de cada video está nuestro correo y nuestro contacto. En el Facebook está mi teléfono, pueden mandar. Y desde ya agradecemos a todos aquellos que se comunicaron. Exacto, si el auto lo hicimos hace un mes, obviamente no es mala onda, no podemos repetirlo así Tal ya. cual. Es que a veces pasa, es normal que sacamos
el Fiat 1100 y aparezcan 4 dueños de Fiat 1100. Claro, con los Taunos ha pasado. Nos ha pasado y a veces es en el mix. Pero bueno, Pero nada. que no se apichonen y mándennos los mails, díganos qué autos Van a tienen. quedar en carpeta y seguramente una vez que Exacto. el video que hicimos envejezca, volvamos a la O línea. algún comparativo y Claro. que no demos, pues muchas veces cuando queremos repetir, el otro auto no está, o a modo de refrescar un poco el Sí, modelo. tratamos de ver todas las versiones, capaz que es otra versión, Exacto. una versión rara como tu Coronado RT, Tal ese cual. tipo de cosas nos interesan. Y Que existieron, pero que son autos difíciles de encontrar. Pero para los que tienen esos autos lindos guardados, contáctenos. Leo seguramente que es el encargado justamente de armar todo eso de la agenda, un laburo complicado, pues es el hecho de darle forma a las fechas, visualizar el auto. Pero sí, a veces nos pasan con algún auto que, bueno, fue muy modificado y realmente a veces por proteger también, como siempre decimos, sí. la integridad mental del dueño, de que después en los comentarios no lo maten Sí, por sí, decirle sí, por esto, sí. porque le cambiaron la llanta, porque le cambiaron todo, y o lo bajaron, o le pusieron GNC, Sí. y viste, decís, no Hasta tenemos el- nada contra. Cada dueño puede hacer lo que quiere con su auto. No, Nosotros no somos totalmente. quien para criticar nada, pero a veces las redes sociales sabemos que son crueles. Y que como dijimos Y- antes también, quizás todo este tiempo en los que se fueron dando todos y cada uno de los informes, como que la vara se fue yendo para arriba, Tal cual. y la gente capaz que ve algo que estima que no es del nivel que veníamos presentando y viene con los tapones de punta, no mal, pero porque está acostumbrada a ver. Mal acostumbramos a nuestros suscriptores, es lo que Este- quiere decir. Y bueno, a veces que hay modelos que no podemos encontrar algo mejor. Claro, Y- hay autos que si no es ese, Kaiser Carabela, que el que mostramos, el auto funciona divino. pero es un auto que él lo disfruta, que el dueño lo disfruta. se que va a lo Bariloche, viaje, se va a Córdoba. que se nota que está caminado, por decirlo de alguna manera, pero Pero está lo súper tiene, cuidado. exacto. Impecable. Pues, y sí, alguna arruguita, alguna cosita Claro. había, pero anda a encontrar un Carabela mejor. Sí, y que se mueva, porque el tema es ese. Las colecciones respetamos y las hacemos en el lugar donde están conservados, pero sabemos que tampoco es del gusto de todos ver autos parados. Tal cual. Es decir, las colecciones No se puede mover todos tampoco, pero no, han tenido buena repercusión. vamos a seguir haciendo. Sí, sí, de hecho, por suerte hemos dado con colecciones que nos asombramos gratamente. Gratamente, y tenemos en carpeta algunas más para este año. Y para cerrar el podcast, queremos decir que lo que tenemos planificado brevemente para este año es volver a Expo Auto Argentino en abril, volver a Autoclásica, Autoclásica. seguir viajando al interior para visitar autos particulares como colecciones. Si saben de alguna colección que esté escondida en el interior o conocen algún dueño, convénzanlo para que podamos ir a verlo. Saben que nosotros, por privacidad y seguridad, no compartimos los datos de No, los no, dueños, cuando nos no nos piden. dedicamos a la compra-venta. Siempre que nos preguntan, ¿está a la venta? No sabemos, no preguntamos, simplemente filmamos. Y bueno, vamos por 100.000 más. Vamos cerrando porque hace 2 horas que estamos hablando de autos y no, estaríamos 20 horas más. Camiones va a seguir, Camiones va a seguir, colectivos, motos van a seguir. los colectivos van a Ya llegar. tenemos cerrado un par de colectivos para filmar, simplemente enero y febrero, que la gente no está, y con los calores que hemos estado sacando algunos contenidos que teníamos en carpeta guardado, pero vamos a volver con todo eso y en abril nos vamos a encontrar de vuelta cara a cara con nuestros seguidores ahí en Expo Auto Argentino, que ya está confirmada la fecha. Ya están publicando, están recepcionando los datos de los autos. El que quiere exponer, obviamente recuerden que Expo Auto es autos de fabricación nacional solamente, por eso es Expo Auto Argentino. Y después nos veremos seguramente en Autoclásica, probablemente en la Expo UNLAM también se repita, no sabemos. Verazategui, Verazategui. quizás, que son los lugares que gentilmente también nos invitan año tras año Para y ir y son cubrir. exposiciones lindas, en el caso de la de Verazategui bajo techo. Tal cual. Este, No sé si vamos a estar presentando autos o no ahí, pero Claro. sin dudas en Expo Auto y en Autoclásica ya les informaremos en otro podcast cuáles son de vuelta los autos elegidos para llevar a la exposición.
Y de vuelta, mil gracias por seguirnos hasta este momento. Esperemos que en el próximo podcast ya esté la plaquita de los 100.000 que te regala YouTube. Pero bueno, Roberto se estaba yendo de vacaciones. Tuvimos un problema con el cartel también, pero no queríamos dejar de rápidamente realizar este podcast en agradecimiento a ustedes, a los dueños y a todo el equipo de Oldtimer que hizo posible estos videos que tanto nos gustan, este contenido. Atrás de las pantallas está Emi y Jimmy y Javi en edición. Así que nuevamente gracias a todos ellos, gracias a ustedes. Y bueno, Robert, nos veremos en el próximo podcast. Totalmente, un placer saludarlos a todos, agradecerles como es costumbre después de cada informe, pero sepan que realmente de corazón valoramos mucho el acompañamiento y vamos por más. Ganas hay, ideas hay, así que es solamente desandar el camino. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.